Una mano curtida empuña un bastón de madera. Nudillos blancos, tierra bajo las uñas. Un joven se alza solo en una colina azotada por el viento, mirando el horizonte donde un pilar de fuego acaba de desvanecerse en el cielo. Su respiración es corta, entrecortada. Su maestro desaparecido. El cielo vacío. La tierra bajo sus pies se siente de repente, aterradoramente hueca. Su nombre es Eliseo, y en sus manos temblorosas sostiene un manto que aún huele a humo y a desierto. ¿Qué significa heredar un llamado que no pediste? ¿Puede un sucesor llenar la sombra de una leyenda? ¿Y qué sucede cuando llega la primera prueba y estás completa, absolutamente solo? Esta es la historia del profeta que no fue elegido por su fuerza, sino por su fidelidad. Un hombre que aprendió que el verdadero poder no se toma prestado, se confía, que el legado no es vivir a la altura del fuego de otro, sino aprender a llevar el tuyo propio. Y que a veces el milagro más grande no es lo que heredas, sino lo que dejas atrás. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campana, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre el llamado, el coraje y el Dios que nunca deja solos a sus siervos. Años antes, un campo en Abel Meholá, bajo el sol de la tarde. Eliseo está arando. 12 yuntas de bueyes se extienden ante él en una larga y polvorienta fila. El sudor le corre por la frente. Sus manos están callosas, fuertes por años de trabajo. Es hijo de Safat, un agricultor próspero. La vida aquí es predecible, segura, ordinaria. Guía a los bueyes con destreza, su mente mitad en los surcos, mitad en la cena que le espera en casa. El ritmo del arado es el ritmo de su vida, constante, ininterrumpido, esperado. Esto es lo que hizo su padre, lo que hizo su abuelo, lo que Eliseo hará hasta que sus propios hijos tomen el campo. Hay consuelo en eso, seguridad. Un hombre sabe dónde está parado cuando sus pies están en la tierra que trabajaron sus ancestros. El campo se extiende amplio a su alrededor, dorado bajo la luz oblicua. Otros trabajadores laboran cerca, siervos, jornaleros, parientes lejanos. Esta no es la granja de un hombre pobre. El padre de Eliseo posee tierras, ganado, influencia en la región. Eliseo es el heredero de algo sólido, algo real. Entonces, movimiento en el camino. Una figura aparece en la distancia, caminando con una velocidad sorprendente a pesar de su edad. Un anciano con un manto áspero y curtido, su cabello salvaje y despeinado, su paso decidido e implacable. Los aldeanos que trabajan cerca pausan su labor, se susurran unos a otros. Uno suelta su herramienta, otro retrocede, con los ojos muy abiertos. Es él, exhala alguien, Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo. El corazón de Eliseo dio un vuelco. Todos conocen las historias. El aceite de la viuda que nunca se agotó, el muchacho resucitado, los profetas de Baal consumidos por el fuego en el monte Carmelo, mientras el profeta se enfrentaba solo a 450 hombres. La sequía que vino por la palabra de Elías y la lluvia que la terminó de la misma manera. El rey Acab tiembla ante su nombre. La reina Jezabel ha jurado matarlo. Es el hombre más peligroso de Israel y camina directamente hacia este campo. Elías no disminuye la velocidad, no mira a izquierda ni a derecha, camina con la intensidad concentrada de un hombre en una misión del propio Dios. Sus ojos se fijan en Eliseo, y solo en Eliseo, detrás del arado. La garganta de Eliseo se apretó. Los bueyes se mueven sintiendo su tensión repentina. Sus manos aprietan más los mangos del arado. Los nudillos se le ponen blancos. Elías llega al borde del campo, entra en la tierra recién arada. Camina directamente hacia Eliseo, tan cerca que el joven puede ver las líneas profundamente marcadas en el rostro curtido del profeta, el fuego aún ardiendo en esos ojos ancestrales. Y sin una sola palabra, sin explicación, advertencia o pregunta, Elías se quita el áspero manto de sus propios hombros y lo echa sobre Eliseo. El peso era abrumador. No un peso físico,
sino algo mucho más pesado. La tela huele a humo, a desierto, a largas noches bajo el cielo abierto. Huele a algo antiguo e indomable, algo que no pertenece a campos cultivados ni a casas cómodas. Las rodillas de Eliseo casi cedieron, su pulso martilleaba en sus oídos. Un calor inundó su pecho, no del sol, sino de otra cosa, algo que no podía nombrar. Abre la boca para hablar, pero no salen palabras, y Elías ya se está alejando, sin instrucciones, sin profecía, sin explicación. Solo el manto y la espalda larga y que se alejaba del profeta, desapareciendo por el camino tan rápido como había llegado. Eliseo permanece paralizado, con el manto cubriendo sus hombros. A su alrededor, los aldeanos miran en silencio atónito. Los trabajadores de su padre han detenido su labor por completo, observando desde la distancia con ojos grandes y temerosos. Nadie se mueve, nadie habla. ¿Qué acaba de pasar? Su mente corría, tratando de alcanzar a su corazón palpitante. El manto. En Israel, cuando un maestro echaba su manto sobre un discípulo, significaba una cosa: estás llamado, estás elegido, ahora me perteneces. Es un gesto antiguo, vinculante, una reclamación. Pero elegido, ¿para qué? Para seguir a un hombre que vive en cuevas y lugares desérticos, que pronuncia palabras que hacen temblar a reyes y derrocan reinos, que no tiene hogar, ni familia, ni descanso. Para dejarlo todo, este campo, esta vida, esta herencia, por un camino que solo conduce al peligro y la incertidumbre. Eliseo mira el arado en sus manos, a los bueyes que permanecen pacientes y mudos ante él, a la rica tierra que su padre le había confiado, al futuro que se suponía que era suyo, sólido, seguro, honorable. Todo lo que conoce está aquí, todo lo que tiene sentido, todo lo que un hombre se supone que debe querer. Y sin embargo, algo ardía en su pecho, algo que comenzó en el momento en que el manto tocó sus hombros, un calor, una certeza, un terror y una alegría tan mezclados que no podía distinguirlos. Sus manos se movieron antes de que su mente lo asimilara por completo. Suelta el arado, camina hacia los bueyes y comienza a desengancharlos uno por uno con movimientos rápidos y decididos. Los animales mugen confundidos. Los trabajadores se acercan murmurando. «¿Eliseo? ¿Qué estás?» No responde. Toma el yugo de madera, sólido, caro, tallado por las manos de su abuelo, y lo estrella contra una roca. Una vez, dos veces. La madera se astilla. Luego sacrifica a los bueyes con una eficiencia rápida y brutal. Estos animales representan riqueza, seguridad, años de inversión. Los mata sin dudar. Recoge los pedazos rotos del yugo, el arado de madera, los apila. Golpea el pedernal. Las llamas suben rápidamente, alimentadas por la madera seca. Humo negro asciende al cielo vespertino. Los aldeanos se congregan ahora, ya no solo observando, sino acercándose, sus voces elevándose. La familia de Eliseo sale corriendo de la casa, sus hermanos, su madre, su padre. Safat llega sin aliento, con el rostro pálido, mirando el arado en llamas, los animales sacrificados, el humo. «Eliseo, hijo, ¿qué estás haciendo?» Eliseo mira a su padre, este hombre bueno, este hombre fiel que trabajó esta tierra y lo crió para hacer lo mismo. Su garganta se aprieta, pero sus manos no dejan de moverse. Toma la carne de los bueyes sacrificados y comienza a asarla sobre las llamas de su arado en llamas. Luego llama a todos, a su familia, a los trabajadores, a los vecinos que se han reunido para ver qué locura se había apoderado del hijo de Safat. Un festín, aquí mismo, ahora mismo, en medio del campo, junto a las cenizas de su antigua vida. Vienen con vacilación, confundidos, algunos llorando. Toman la carne que les ofrece, aún caliente del fuego, y comen en un silencio cargado de preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Esto no es solo una comida, es una comida de pacto, una despedida, una declaración que no puede deshacerse. La madre de Eliseo se acerca, lágrimas corriendo por su rostro curtido.
Toca su mejilla con dedos temblorosos, buscando en sus ojos algo, una explicación, una tranquilidad, una promesa de que volvería. «Tengo que irme», susurra. Es todo lo que puede decir, porque él mismo no lo comprende del todo, solo que el manto sobre sus hombros pesa más de lo que cualquier arado podría pesar, y el camino por delante, incierto y aterrador como es el único camino ahora. Cuando termina la comida, se levanta. El sol casi se ha ido. Elías ya estará muy lejos. Besa las manos curtidas de su padre. Abraza a su madre, aspirando el olor de su cabello por última vez. Abraza a sus hermanos. Todos están llorando ahora, aunque los hombres intentan ocultarlo. Y entonces, sin mirar atrás a la casa, la tierra, la vida que se suponía que era suya, Eliseo corre, por el camino, hacia el anochecer, tras el profeta, tras el hombre que echó un manto y siguió caminando sin mirar atrás. Sus pulmones ardían, sus piernas le dolían, el manto ondeaba detrás de él como alas, pero no se detiene. No puede detenerse, porque en algún lugar más adelante en la oscuridad, Elías sigue moviéndose, y Eliseo acaba de quemar sus naves, todos los puentes que lo unían al mundo que conocía. Alcanza al viejo profeta, justo cuando la última luz se desangra del cielo. Elías no se gira, no disminuye su ritmo implacable, pero tampoco ahuyenta al joven, y Eliseo se da cuenta, el corazón le latía con fuerza en el pecho, la respiración entrecortada en la garganta. Ya no hay vuelta atrás. El arado es ceniza, los bueyes consumidos, la herencia dispersa en humo y memoria. Su antigua vida se ha ido, quemada, terminada. Acaba de destruir su pasado para perseguir un futuro que no comprende. Renunció a todo lo cierto por algo que aún no puede nombrar. Sus manos aún huelen a humo. El manto aún pesa sobre sus hombros. Y adelante, el profeta sigue caminando en la oscuridad, silencioso como una piedra. ¿Qué significaba realmente ese manto? ¿Qué clase de hombre quema todo su mundo para seguir a un extraño al desierto? ¿Y qué le espera en este camino que no tiene mapa, ni promesa, ni garantía de nada, excepto que nada volverá a ser igual? El camino es más duro de lo que Eliseo imaginó. Viajan en un silencio casi absoluto. Elías adelante, siempre adelante. Su paso implacable incluso mientras el sol sube y golpea sin piedad. Eliseo lo sigue. Sus pies se ampollaban en sandalias hechas para campos, no para caminar sin fin. El profeta no explica a dónde van. No pregunta si Eliseo está cansado, hambriento, incierto. Simplemente camina, y Eliseo lo sigue. Los días se confunden en semanas. Se mueven de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. A veces Elías se detiene para pronunciar una palabra, una advertencia, una promesa, una reprensión. Los reyes lo mandan llamar. La gente desesperada lo busca. Pero la mayor parte del tiempo camina y ora. Y desaparece en una soledad que Eliseo no está invitado a compartir. El joven comienza a comprender. No se ha unido a una escuela de maestros. Ha entrado en una especie de exilio. Un desierto no solo de lugar, sino de espíritu. Llegan a Betel, donde se encuentra una de las escuelas de profetas. Son comunidades de hombres que se forman en la tradición profética, estudiando la ley, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, viviendo en devoción austera. Eliseo ha oído hablar de ellas, pero nunca ha visto una. Los profetas emergen de su recinto cuando Elías se acerca. Se inclinan reverentes, asombrados, pero sus ojos se deslizan más allá del gran profeta hacia el joven que lo sigue, polvoriento, incierto, claramente fuera de lugar. Uno de los profetas mayores, un hombre llamado Jarib, con una barba fina y ojos penetrantes, da un paso al frente. Mira a Eliseo de arriba abajo con un escepticismo apenas disimulado. Así que, dice Jarib lentamente, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por los demás. Elías ha tomado un siervo. La palabra escuece, siervo, no discípulo, no sucesor, siervo. La mandíbula de Eliseo se tensa, pero no dice nada. Jarib continúa.
rodeándolo como un mercader que evalúa ganado. Un muchacho de campo, me dicen, de Abel Meholá, familia adinerada, vida cómoda. Hace una pausa. ¿Y dejaste todo eso para cargar agua y lavar las manos del profeta? Una risa silenciosa se extendió entre algunos de los profetas más jóvenes. No cruel exactamente, pero a modo de prueba, buscando debilidad. Dime, dice Jarib, deteniéndose directamente frente a Eliseo. ¿Qué sabes de visiones, de la palabra del Señor? ¿Has estudiado la Torá bajo los ancianos? ¿Has ayunado 40 días en el desierto? ¿Te has presentado ante reyes? Eliseo le sostiene la mirada pero no responde, porque la respuesta es no. A todo. Conoce los campos, conoce los bueyes, conoce el peso de un arado y el ritmo de las estaciones. Nada más. Jarib asiente, como si esto lo confirmara todo. ¿Crees que seguir a un gran hombre te hace grande? Solo estás llevando sus bultos, muchacho. La grandeza no se hereda, se gana. Las palabras cayeron como piedras, porque parte de Eliseo temía que fueran ciertas. ¿Qué era él en realidad, sino un hombre que quemó sus naves y corrió tras algo que no comprendía? Elías, de pie aparte, no dice nada, no defiende a Eliseo, no reprende a Jarib, simplemente observa con esos ojos indescifrables, luego se gira y camina hacia el pozo para sacar agua. Esa noche la escuela les proporciona refugio, una pequeña habitación austera y limpia. Eliseo yace en su estera, mirando el techo. Las palabras de Jarib daban vueltas en su mente como buitres. Solo estás llevando sus bultos. ¿Es todo esto? ¿Lo dejó todo por nada? Pero entonces movimiento. Oye a Elías levantarse en la oscuridad. El viejo profeta se mueve a la esquina de la habitación, se arrodilla en el suelo de piedra desnuda y comienza a orar. Eliseo observa desde su estera en silencio, apenas respirando. Esta no es la oración ruidosa y pública del templo. Esto no es una actuación ni una proclamación. La voz de Elías es baja, casi un gemido, sin palabras al principio, luego rompiéndose en fragmentos de hebreo, frases antiguas que Eliseo apenas reconoce. El rostro del profeta está pegado al suelo. Sus hombros tiemblan. Pasan las horas. La luna se mueve por la estrecha ventana. Y Elías sigue orando. Hay una intimidad aquí que le corta la respiración a Eliseo. Este no es un hombre que exhibe poder. Este es un hombre en conversación con alguien invisible, clamando, escuchando, luchando. La voz del profeta lleva dolor, sí, pero también algo más. Confianza, familiaridad, amor. Eliseo se da cuenta con repentina claridad. El fuego que Elías hizo descender en el monte Carmelo no era la fuente de su poder, era el fruto. La raíz está aquí, en esta habitación oscura, en este suelo de piedra, en estas horas de comunión desesperada e implacable. Los profetas de Betel estudian la ley, aprenden técnicas, tradiciones, rituales. Pero Elías tiene algo que ellos no, algo que no se puede enseñar en una escuela. Presencia, no la capacidad de hablar acerca de Dios, sino de hablar con Él, de conocerlo, de ser conocido por Él. Al amanecer, Elías finalmente se levanta. Su rostro está demacrado, exhausto, pero hay una luz en sus ojos que antes no estaba. Mira a Eliseo, aún tendido en su estera, y por primera vez, algo parecido a la calidez parpadea en sus curtidas facciones. Estás despierto. He estado despierto. Elías lo estudia por un largo momento. Luego asiente, como si viera algo que antes no había visto. Bien, dejan Betel esa mañana. Al pasar por la puerta, Jarib está allí, con los brazos cruzados, observándolos partir. Su expresión es indescifrable, pero Eliseo no mira atrás, porque algo cambió en la noche. Ya no necesita la aprobación de Jarib, no necesita demostrar que pertenece. El manto sobre sus hombros no se trata de grandeza, se trata de cercanía. Caminan durante horas en silencio. El sol sube. El camino se extiende adelante, polvoriento e interminable. Finalmente, sin disminuir su paso, sin girarse para mirar a Eliseo, Elías habla. Si te quedas,
Entiende esto. Su voz es áspera, curtida como cuero viejo. Lo que llevo no es un regalo, es una carga. La palabra del Señor es fuego en los huesos, te quema por dentro. Dirás cosas que no quieres decir. Verás cosas que no quieres ver. Estarás solo cuando todos los demás huyan. Los reyes te odiarán, los profetas te envidiarán. Y el silencio hace una pausa. El silencio entre las palabras es la parte más difícil de todas. La garganta de Eliseo está seca. Traga con dificultad. Aún puedes volver, continúa Elías. Tu familia te daría la bienvenida. La tierra sigue ahí. Podrías reconstruir lo que quemaste. Nadie te culparía. Las palabras flotan en el aire entre ellos. Una oferta, un escape. Eliseo mira el camino por delante. Luego al profeta, este hombre extraño, salvaje, inquebrantable, que habla con Dios en la oscuridad y lleva el peso de las naciones sobre sus hombros. «No me voy», dice Eliseo en voz baja. Elías deja de caminar, se gira. Por primera vez, mira directamente a Eliseo. Realmente lo mira. Los ojos del profeta son ancestrales, feroces, pero no crueles. «Entonces prepárate», dice Elías, «porque lo que viene después te costará todo». Un viento levanta el polvo a sus pies. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumba aunque el cielo está despejado. Eliseo siente entonces un temblor profundo en su pecho. No miedo exactamente, algo más grande. Una sensación de que está al borde de algo vasto e incognoscible. Que el camino por delante exigirá más de lo que tiene, que será quebrado y rehecho, que nada de lo que cree saber sobre Dios o sobre sí mismo sobrevivirá a lo que se avecina. Pero también siente el peso del manto, las oraciones en la oscuridad, la presencia que no se puede enseñar ni ganar, solo recibir. «Estoy listo», dice. La boca de Elías se contrae, casi una sonrisa. «No, no lo estás, pero lo estarás». Siguen caminando. El sol golpea. El camino se extiende interminablemente adelante. Y Eliseo se pregunta. El corazón le latía con fuerza, las manos temblándole ligeramente. ¿Qué significa realmente todo? ¿Cuánto costará este llamado? Y cuando llegue el momento de pagarlo, ¿tendrá suficiente? Detrás de ellos, Betel se desvanece en la distancia. Adelante, el desierto espera. Y en algún lugar en el espacio intermedio, Dios está observando. Viajan juntos por el corazón de Israel, Gilgal, Betel, Jericó. Cada lugar alberga una escuela de profetas, pequeñas comunidades dedicadas a buscar la voz del Señor. Y donde quiera que van, Eliseo nota el mismo patrón. Los profetas emergen, se inclinan ante Elías con reverencia y temor, y luego se vuelven hacia Eliseo con preguntas en sus ojos, preguntas que tienen demasiado miedo de hacerle directamente al maestro. En Gilgal, un profeta mayor aparta a Eliseo mientras Elías está orando. El rostro del hombre es grave, su voz baja. «¿Lo sabes?», pregunta. «¿Saber qué?». Los ojos del profeta buscan los suyos. ¿Que el Señor está a punto de llevarse a tu maestro? Las palabras golpean como un puñetazo en el pecho. A Eliseo se le corta la respiración. Mira al hombre buscando burla, duda, pero solo encuentra certeza y tristeza. ¿Cómo sabes esto? La palabra ha llegado. A todos nosotros, lo hemos visto en visiones, lo hemos oído en oración. El profeta agarra el brazo de Eliseo. El tiempo está cerca, muy cerca. La obra de Elías está casi terminada. Eliseo se aparta, con el corazón martilleándole. «Sí, lo sé», dice, con la voz más áspera de lo que pretendía. Pero guarda silencio al respecto. Se aleja antes de que el hombre pueda decir más, pero las palabras se le pegan como humo. En Betel sucede de nuevo. Profetas más jóvenes se acercan con rostros preocupados. «¿Sabes que el Señor se llevará a tu maestro hoy?». «Sí, lo sé». Guarda silencio. En Jericó la misma pregunta, la misma pesada certeza en sus voces, la misma piedad tácita en sus ojos. Cada vez, la respuesta de Eliseo se vuelve más cortante. Porque sí, lo sabe. Lo ha sabido durante semanas, quizás meses.
Lo ha sentido en la forma en que Elías ora más tiempo en la noche, en la forma en que el profeta mira el horizonte como si viera más allá, en los silencios que se han vuelto más pesados, más definitivos, pero saber y aceptar son cosas diferentes. Una tarde en Jericó, incapaz de dormir, Eliseo deambula por el recinto. Se encuentra en la pequeña sala de estudio donde los profetas guardan sus rollos. A la luz de una lámpara desenrolla una porción de Isaías copiada con escritura cuidadosa. Sus ojos se posan en un pasaje. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los que lloran. Sus manos tiemblan ligeramente. ¿Es esto lo que le espera? ¿O se está engañando a sí mismo? Sigue leyendo. En lugar de vuestra vergüenza, recibiréis doble porción, y gozo perpetuo será vuestro. Una doble porción. La frase se le clava en el pecho como un anzuelo. En Israel, la doble porción es la herencia del hijo primogénito, el que lleva el nombre de la familia, el que soporta el peso del legado y la responsabilidad. Enrolla el pergamino con cuidado, su mente bulle. ¿Se atrevería a pedir tal cosa? ¿Sería presunción, arrogancia o fe? Afuera las estrellas giraban en sus antiguos patrones. El aire nocturno era fresco, fragante con flores de acacia. Eliseo encuentra a Elías sentado solo cerca del pozo, mirando la oscuridad. Se acerca lentamente, se sienta a una distancia respetuosa. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habla. Finalmente Eliseo rompe el silencio. Maestro, Elías no se gira. Sé lo que quieres preguntar. Entonces sabes que tengo que hacerlo. No tienes que hacer nada. La voz de Elías es tranquila, casi suave. Puedes irte, volver con tu familia, vivir una buena vida, servir al Señor en paz. Eso no es lo que significaba el manto. Ahora Elías sí se gira, sus ojos brillando a la luz de las estrellas. ¿Qué significaba entonces? La garganta de Eliseo se aprieta. Que te pertenezco, que tu camino es mi camino, que cuando te hayas ido, se detiene, no puede terminar. Cuando me haya ido, ¿qué? La pregunta flota en el aire, exigiendo una respuesta que Eliseo no tiene. Porque, ¿qué viene después? ¿Quién es él sin este profeta extraño y feroz que lo eligió por razones que aún no comprende? ¿Qué pasa cuando te hayas ido?, pregunta Eliseo finalmente, su voz apenas un susurro. Elías lo mira por un largo momento, luego se vuelve hacia la oscuridad. Eso no me corresponde a mí decirlo. Solo Dios sabe lo que te está preparando. Pero debes saber algo, debes haber visto. He visto muchas cosas. La voz de Elías lleva el peso de los años, de las visiones, de las cargas soportadas en soledad. Pero tu camino no es mío para revelar, solo para empezar. Las palabras se posan sobre Eliseo como un pesado manto. Empezar, como si todo hasta ahora hubiera sido un prólogo, como si la verdadera historia aún no hubiera comenzado. Se sientan en silencio mientras la noche se profundiza. En algún lugar un perro ladra, un niño grita en sueños, luego se calla. Los sonidos ordinarios de la vida que continúa, ajena a que algo vasto y terrible y maravilloso se mueve en los lugares invisibles. Finalmente, Elías se levanta. Partimos al amanecer, hacia el Jordán. El corazón de Eliseo dio un vuelco. El Jordán, el río que Israel cruzó para entrar en la tierra prometida. La frontera entre el desierto y la herencia. Entre la vida antigua y la nueva. ¿Es el momento? Elías no responde. Simplemente camina hacia su lugar de descanso, su sombra larga a la luz de la luna. Eliseo no duerme esa noche. Se sienta junto al pozo, viendo cómo las estrellas se desvanecen a medida que se acerca el amanecer. Su mente bulle con preguntas, miedos, esperanzas que apenas se atreve a nombrar. La doble porción. ¿Podría pedirla? Debería. Pedir es reclamar la filiación, declararse no solo un siervo, sino un heredero. Exigir no obras, sino un legado. No los retazos del manto de un gran hombre,
sino la plenitud de su espíritu. Se siente imposible, presuntuoso. ¿Quién es él para pedir tal cosa? Y sin embargo, el manto sigue sobre sus hombros. El llamado sigue ardiendo en su pecho. Y si no pregunta, si deja que el miedo o la falsa humildad lo silencien, pasará el resto de su vida preguntándose qué podría haber sido. El amanecer llega frío y claro. Elías emerge de su habitación, su rostro marcado por la determinación. Es el momento, dice simplemente. Reúnen sus pocas posesiones. Los profetas de Jericó salen a verlos partir, con rostros solemnes. Algunos lloran abiertamente. Todos saben de alguna manera que están presenciando algo de lo que hablarán a sus hijos. El último viaje del gran profeta Elías. Eliseo y Elías caminan lado a lado por las calles de Jericó, a través de la puerta, hacia el camino que conduce al este, hacia el Jordán. El sol de la mañana sube detrás de ellos, proyectando sus sombras largas delante de ellos. Los profetas los siguen a distancia, 50 de ellos incapaces de quedarse, atraídos por algo que no pueden nombrar, testigos de lo que está a punto de suceder. Mientras caminan, Eliseo siente el peso de cada paso. Este es el camino final. Lo que se ha estado gestando durante meses, quizás años, está a punto de estallar. Su mano toca el borde del manto que cubre sus hombros, el manto de Elías, dado aquel día en el campo cuando toda su vida cambió en un instante. Pronto, muy pronto, tendrá que decidir. ¿Es lo suficientemente valiente como para pedir lo imposible? ¿Es su fe lo suficientemente grande como para solicitar lo que solo un hijo podría recibir? El Jordán aparece adelante, brillando a la luz de la mañana. El agua fluye rápida y fría, el mismo río que una vez se abrió para Josué, para una nación entera que entraba en su herencia. El paso de Elías no disminuye, camina directamente hacia la orilla del agua, y Eliseo permanece a su lado, paso a paso. Los 50 profetas se detienen en una colina que domina el río. Observan en silencio, esperando. Elías llega a la orilla. Se quita su manto exterior, esa capa áspera y curtida que lo ha cubierto a través de la sequía y el fuego, a través de confrontaciones con reyes y milagros en casas de viudas, y lo enrolla con fuerza. A Eliseo se le corta la respiración al darse cuenta de lo que está a punto de suceder. El profeta levanta el manto enrollado en alto, luego golpea el agua con él. El Jordán se divide. El agua se separa, a derecha e izquierda, alzándose como muros a cada lado, dejando un camino de tierra seca que atraviesa el lecho del río. Elías avanza sobre la tierra seca, y sin dudar, Eliseo lo sigue. Caminan juntos hacia el centro del río dividido. Los muros de agua se alzaban imponentes a cada lado, contenidos por nada más que la palabra de Dios pronunciada a través de un trozo de tela curtida. Peces nadan en el agua suspendida. La luz del sol se filtra, convirtiendo los muros en cristal líquido. Llegan al otro lado y suben a la orilla oriental. Detrás de ellos, el agua se estrelló de nuevo con un estruendo. Eliseo se vuelve para mirar hacia atrás. Al otro lado del río, en la orilla occidental, los 50 profetas permanecen petrificados de asombro. La distancia entre ellos se sintió de repente inmensa, no solo física, sino espiritual. Había cruzado, los había dejado atrás. Había entrado en un lugar donde solo él podía seguir. Ahora está solo con Elías en el desierto más allá del Jordán. Y sea lo que sea que venga después, nadie más puede recorrer este camino por él. El momento ha llegado. La pregunta ya no podía posponerse. El corazón de Eliseo golpea en su pecho. Tenía la boca seca, pero se vuelve para enfrentar al profeta, para preguntar lo que ha temido preguntar, lo que debe preguntar o vivir para siempre con la duda. Y se da cuenta con una claridad repentina y aterradora. Está caminando donde nadie más puede seguir. Ya está solo. La única pregunta ahora es si tendrá el coraje de reclamar lo que se le ofrecía o dejar que se le escapara entre los dedos hacia el silencio. Se encuentran en la orilla oriental del Jordán, con el desierto extendiéndose ante ellos. El rugido del agua volviendo a su curso se desvanece en el silencio.
Al otro lado del río, los 50 profetas son ahora figuras distantes, testigos de otro mundo. Elías se vuelve para mirar a Eliseo de frente por primera vez desde que cruzaron. Su rostro está curtido, surcado por los años de llevar la palabra del Señor. Pero sus ojos son brillantes, penetrantes, casi insoportablemente intensos. «Dime», dice el profeta con voz grave y autoritaria, «¿qué quieres de mí antes de que sea apartado de ti?». La pregunta flota en el aire entre ellos, esto es, el momento, la elección que definirá todo lo que sigue. La boca de Eliseo se seca, su corazón golpea contra sus costillas. Todo miedo, toda duda, todo susurro de indignidad se alzaba para silenciarlo. ¿Quién era él para pedir? Un hijo de labrador, un hombre que no sabe nada de visiones o profecías, alguien que simplemente ha seguido, llevado agua, observado desde los márgenes. Pero el manto estaba sobre sus hombros. El llamado ardía en su pecho. ¿Y si no ahora, cuándo? Encuentra la mirada de Elías y habla, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Permíteme heredar una doble porción de tu espíritu». Las palabras cayeron como piedras en aguas profundas. Por un momento, la expresión de Elías no cambia. Pero algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, quizás. O reconocimiento. O algo más que Eliseo no pudo nombrar. Al otro lado del río, aunque no pueden oír las palabras, los profetas que observan perciben que algo trascendental ha sido dicho. Algunos se inclinan hacia adelante. Otros se cubren la boca. Algunos se apartan, incapaces de presenciar lo que se siente demasiado sagrado, demasiado peligroso, porque todos saben lo que Eliseo acaba de pedir, una doble porción, la herencia del primogénito, la bendición dada al que llevará el nombre del Padre, al que soportará el peso del legado familiar, al que será el doble de lo que reciben los otros hijos. Eliseo no ha pedido ser un discípulo, ha pedido ser un hijo, un heredero. Ha pedido el doble de poder, el doble de unción, el doble de la carga que reposa sobre el profeta más grande de Israel. Es audaz, impactante, casi blasfemo. Y sin embargo, Elías no lo reprende, no se ríe de su presunción. En cambio, el viejo profeta lo estudia con esos ojos antiguos y sabios. «Has pedido algo difícil», dice finalmente Elías, con la voz con el peso de décadas. «Algo muy difícil». El silencio se extiende entre ellos. Un viento se agita en el desierto, trayendo el olor a polvo y hierbas silvestres. «Esto no es mío para dar», continúa Elías. «El espíritu de profecía no fluye de hombre a hombre como agua de una jarra. Viene solo del Señor. Él elige, Él unge. Él decide quién hablará y quién callará». El corazón de Eliseo se encoge. ¿Es esto una negativa? Ha pedido demasiado, ha ido demasiado lejos, pero Elías no ha terminado. Sin embargo, el profeta se acerca, su voz bajando a un tono casi íntimo. «Si me ves cuando sea apartado de ti, será tuyo. Si no me ves, no lo será». Las palabras se posaron sobre Eliseo como un pacto. No una promesa exactamente, una condición, una prueba. Verme cuando sea apartado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede garantizar que verá? ¿Qué pasa si parpadea en el momento equivocado, mira hacia otro lado, tropieza? Pero no hay tiempo para preguntar. Elías ya se ha vuelto y ha comenzado a caminar hacia el desierto, su paso tan implacable como siempre. Eliseo lo sigue, su mente acelerada. Todo depende de ver, de mantener sus ojos fijos, sin parpadear, en el profeta cuando llegue el momento, de no perderse lo que determinará todo su futuro. Caminan durante horas por el paisaje árido. El sol sube, golpea sin piedad. El sudor gotea en los ojos de Eliseo. Le duelen los pies. Tiene la garganta reseca, pero no quita los ojos de la espalda de Elías, ni por un momento. ¿Y si sucede ahora? ¿Y si el rapto llega de repente, sin previo aviso, mientras está distraído o agotado? Cada sombra, cada movimiento del viento, cada grito de pájaro le hacía saltar el corazón. Elías camina como si fuera un día cualquiera, como si no acabara de prometer que sería apartado de la tierra.
No mira hacia atrás, no disminuye la velocidad, simplemente sigue avanzando con ese propósito incansable y profético. Se detienen brevemente al mediodía para descansar a la sombra de un afloramiento rocoso. Eliseo se sienta, pero no se relaja. Sus ojos permanecen fijos en el profeta. Elías bebe de un odre, su mirada distante, enfocada en algo que Eliseo no podía ver. «Maestro», se aventura Eliseo. «¿Cuándo? No sé cuándo», interrumpe Elías, con voz suave pero firme. «Solo que es hoy. El Señor me ha mostrado eso. Hoy, este día, estas horas». La garganta de Eliseo se contrae, asiente, incapaz de hablar. Continúan caminando. La tarde avanzaba. El desierto se extendía interminablemente en todas direcciones, rocoso, desolado, hermoso en su severidad. Y entonces un sonido, distante al principio, como un trueno, pero no un trueno, como viento, pero no viento. Un estruendo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Elías deja de caminar. Se queda perfectamente quieto, su cabeza inclinada como si escuchara algo más allá de la audición normal. Todo el cuerpo de Eliseo se tensa. ¿Es esto? El sonido se hace más fuerte. El aire mismo parecía vibrar. El suelo bajo sus pies temblaba ligeramente. Eliseo afirma los pies, agarra el borde de su propia capa, fuerza sus ojos a abrirse de par en par. Pase lo que pase, verá. Debe ver. Todo depende de ver. El sonido se volvió ensordecedor, un rugido que llenaba el cielo y la tierra. Y entonces aparecen caballos, hechos de fuego, llamas vivas moldeadas en músculo y crin, ojos ardiendo como hornos, pezuñas golpeando el aire mismo. Tiran de un carro, también de fuego, ruedas girando con una luz demasiado brillante para mirar directamente. El carro desciende entre ellos, separando a Elías de Eliseo con un muro de fuego sagrado. Eliseo retrocede tambaleándose, su brazo levantado para proteger su rostro del calor. Pero no cierra los ojos, no cerrará los ojos. Incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro por el brillo, incluso mientras su piel sentía que podría ampollarse por la radiación, él seguía mirando. A través de las llamas, ve a Elías. El profeta estaba siendo elevado, no caminando, sino ascendiendo, atraído hacia arriba por una fuerza que Eliseo no podía comprender. El torbellino lo envolvió, una columna de viento y fuego que se elevaba en espiral hacia el cielo. El rostro de Elías. En ese momento, Eliseo ve su rostro, no curtido ni envejecido, sino transfigurado, radiante, lleno de alegría y una belleza terrible. El profeta iba a casa, subía, estaba siendo llevado al lugar al que siempre había pertenecido. «Padre mío». Las palabras brotaron de la garganta de Eliseo sin pensarlo. «Padre mío, los carros y los jinetes de Israel», porque en ese momento él comprende. Elías nunca fue solo un profeta. Él era la verdadera defensa de Israel. No los carros del rey o los ejércitos poderosos, sino este único hombre que se interpuso en la brecha, que llevó la palabra de Dios, que contuvo el juicio y clamó por misericordia. Y ahora se va. El torbellino sube más alto. Elías se eleva, girando, ascendiendo. Los caballos de fuego tiran del carro hacia arriba en un gran arco. El sonido es abrumador, como 1000 cascadas, como montañas que se rompen, como la voz del mismo Dios. Eliseo se queda arraigado al lugar, con lágrimas corriendo, ojos ardiendo, el corazón rompiéndose y elevándose a la vez. Él ve, lo ve todo, la gloria, el terror, la belleza imposible del cielo que se inclinaba para reclamar a su siervo. Y entonces algo cae, una forma oscura cayendo por el aire. Aterriza a unos pocos pies de Eliseo con un suave golpe. El manto de Elías caído del cielo. El torbellino sube aún más alto, el carro de fuego y los caballos ascendiendo hacia las nubes. Eliseo observa, el cuello echado hacia atrás, hasta que la luz se volvió demasiado distante para distinguirla del sol, hasta que el sonido se desvaneció en ecos, hasta que el cielo fue solo cielo de nuevo,
vacío, azul, imposiblemente ordinario. El silencio cayó como un peso. Eliseo se yergue solo en el desierto. El suelo bajo sus pies estaba chamuscado en un círculo perfecto. El aire todavía olía a relámpago y santidad. Y a sus pies el manto. Lo mira fijamente por un largo momento, incapaz de moverse. Sus piernas se sienten débiles, sus manos tiemblan, el sabor a sal en sus labios por lágrimas que no sabía que estaba derramando. Lentamente, como en un sueño, se inclina. Lo recoge. La tela está cálida. Todavía conservaba el calor del fuego. Es más pesado de lo que recordaba, o quizás ahora era más consciente de lo que significaba llevarlo. Elías se ha ido. El maestro, el padre, el profeta que se opuso a los reyes y llamó al fuego, se ha ido. Llevado en gloria, sí, pero se había ido, no obstante. Y Eliseo está solo, completamente, absolutamente solo, en el desierto más allá del Jordán, sosteniendo un manto que una vez perteneció al profeta más grande que Israel haya conocido. El peso amenazaba con aplastarlo. El silencio es ensordecedor. Toda duda, todo miedo, todo susurro de insuficiencia se precipitó para llenar el vacío dejado por la ausencia de Elías. ¿Quién eres sin él? ¿Qué te hace pensar que puedes hacer esto? Eres solo un hijo de labrador. Lo viste ser llevado, pero realmente lo viste. ¿Fue suficiente? ¿Se mantendrá la promesa? Se queda allí, balanceándose ligeramente, con el manto aferrado en sus manos. Y entonces, un recuerdo. La voz de Elías en la oscuridad, orando, no actuando, sino comulgando. No exigiendo, sino confiando. Ora sobre piedra fría, el rostro pegado al suelo, hablando con el Dios que escucha. El poder no estaba en el manto, estaba en la presencia. Eliseo rasga su propia túnica, una señal de luto, sí, pero también algo más. Lo viejo debe ser arrancado. Lo que fue ya no puede ser lo que es. Se yergue en el desierto, vistiendo los restos rasgados de su antigua vida y sosteniendo el manto de su nueva vida, y se da cuenta con una claridad cruda. La prueba no ha terminado. Ver a Elías ser llevado fue solo la primera parte. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Puede realmente recoger lo que ha sido dejado? Eliseo se yergue solo en el círculo chamuscado donde el cielo tocó la tierra. El manto pesa en sus manos. Detrás de él, al oeste, se encuentra el Jordán. Más allá, los 50 profetas que observaban desde la distancia. Más allá de ellos, Israel, esperando, preguntándose, dudando. Respira. Luego otra vez. Fuerza sus piernas a moverse. Camina de regreso hacia el río, cada paso sintiendo como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. El manto cuelga sobre su brazo y con cada zancada la pregunta golpea en su mente. ¿Realmente vi? ¿Fue suficiente? El Jordán aparece a la vista, fluyendo rápido y fuerte. En la orilla lejana puede distinguir las figuras de los profetas, todavía de pie donde los dejó hace horas. Están observando, esperando ver qué hará el muchacho labrador ahora que el maestro se ha ido. Eliseo llega a la orilla del agua. El río fluye inalterado, indiferente al hecho de que el profeta más grande de Israel acababa de ascender al cielo en fuego. La corriente pasaba veloz, fría, real y absolutamente ordinaria. Mira el manto en sus manos. Este es el momento. La primera prueba de si la promesa se mantiene, de si lo que vio fue suficiente, de si la doble porción es verdaderamente suya, o si es solo un hombre sosteniendo la capa de un profeta muerto. Sus manos tiemblan. Toda duda que alguna vez tuvo se alza como una inundación. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si golpea el agua y ésta simplemente sigue fluyendo? ¿Y si los profetas se ríen, niegan con la cabeza, regresan a sus escuelas hablando del muchacho labrador que pensó que podía ser Elías? ¿Y si Dios dice que no? Enrolla el manto con fuerza, como vio hacerlo a Elías. Sus palmas sudan, su corazón golpea contra sus costillas, lo levanta por encima de su cabeza y se congela, porque de repente se da cuenta. No está pidiendo que el agua se separe, está pidiendo que Dios responda.
que confirme, que declare ante testigos que el llamado es real, la promesa es verdadera, lo imposible ha sucedido realmente. ¿Y si el cielo está en silencio? La pregunta lo paraliza. Sus brazos tiemblan, aún sosteniendo el manto en alto. Los profetas al otro lado del río están absolutamente quietos, observando. El tiempo se estira, el agua fluye, el sol golpea, y entonces un susurro en su espíritu, no audible, pero inconfundible. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las palabras brotan de algún lugar profundo dentro de él, no una pregunta de duda, sino de invocación, de llamado, de invocar el nombre que no puede fallar. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Eliseo lo dice en voz alta, su voz quebrada pero clara, y golpea el agua. Por un instante, nada sucede. La corriente pasaba veloz, inalterada. El estómago de Eliseo se encoge. Su peor temor se hizo realidad. Entonces el agua se divide. Se separa tal como lo hizo para Elías, a derecha e izquierda, muros de agua de pie imposiblemente erguidos, un camino de tierra seca que atraviesa el lecho del río. Eliseo se tambalea, casi cae. Su aliento sale en jadeos. El manto en sus manos de repente se siente vivo, pulsando con un poder que no es suyo. Funcionó. Dios respondió. La doble porción es real. Pisa la tierra seca, con las piernas débiles, la mente aturdida. Camina por en medio del Jordán dividido por segunda vez en un día. Los muros de agua se alzaban imponentes a cada lado, contenidos por nada más que la palabra del Señor, pronunciada a través de un trozo de tela curtida, ahora llevado por un hijo de labrador. Sube a la orilla occidental. Se vuelve para ver el agua estrellarse de nuevo detrás de él, y se encuentra cara a cara con los 50 profetas. Están más cerca ahora, habiendo bajado corriendo de su punto de observación cuando el agua se separó. Sus rostros son una mezcla de asombro, miedo y algo más. Reconocimiento. Por un largo momento, nadie habla. El silencio es pesado, cargado de significado. Entonces, uno por uno, caen de rodillas. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, declara uno de ellos con voz temblorosa. Los otros lo repiten. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Inclinan sus rostros al suelo. Estos hombres eruditos, estos profetas entrenados, estos hijos de las escuelas proféticas, inclinándose ante un hombre que hasta hace poco araba campos en Abel Meolá. Eliseo se queda allí, con el manto aferrado en sus manos, y siente el peso de su expectativa posarse sobre él como cadenas. Esto es lo que pidió. Esta es la doble porción. Pero en este momento, al recibir su adoración, se da cuenta con una claridad aplastante de lo que realmente significa. Ya no lo ven a él. Ven a Elías. Ven el manto, el milagro, el poder. Esperan que sea lo que Elías fue. La voz del trueno, el que llamaba al fuego, el profeta que nunca vaciló. Pero él no es Elías. Él es Eliseo, y la brecha entre quien es y quien esperan que sea se siente imposible de cruzar. «Levantaos», dice con voz ronca. «Por favor, levantaos». Se ponen de pie lentamente, todavía mirándolo con esa mezcla de reverencia y hambre. Quieren respuestas, quieren dirección, quieren que él sea el maestro ahora. Uno de los profetas mayores, un hombre llamado Abdías, se adelanta con cautela. «Maestro Eliseo». Hace una pausa, probando el título. Lo vimos ser llevado, pero vacila. ¿Pero qué? Quizás el Espíritu del Señor lo ha dejado en alguna montaña o en algún valle. Enviemos a 50 hombres a buscarlo. La mandíbula de Eliseo se tensa. Vieron el carro de fuego, vieron a Elías ascender al cielo, y aún así dudan. Todavía piensan en términos humanos, buscando explicaciones terrenales para actos divinos. «No», dice con firmeza, «no los enviéis». Pero ellos persisten, presionándolo, argumentando suavemente, pero con insistencia. Quizás el torbellino lo llevó a algún lugar, quizás necesita ayuda, quizás deberían al menos intentar encontrar el cuerpo. Preguntan de nuevo, y otra vez. Sus voces se superponen, urgentes,
bien intencionadas, agotadoras. Finalmente, agotado por sus súplicas, Eliseo cede: enviadlos. 50 hombres buscan durante 3 días, peinan las montañas, exploran los valles, buscan por todas partes cualquier señal de Elías. No encuentran nada, ni cuerpo, ni rastro, solo vacío. Cuando regresan, Eliseo está esperando. Ve la derrota en sus rostros, el agotamiento, la confirmación de lo que ya les había dicho. ¿No os dije que no fuerais?, dice en voz baja. Inclinan sus cabezas, reprendidos, y en ese momento, Eliseo comprende otro costo del manto. Será constantemente cuestionado, probado, dudado, incluso cuando hable la verdad, incluso cuando tenga razón. La autoridad no es automática, debe ganarse una y otra vez en cada encuentro. Los días que siguieron se confunden. Los profetas le proporcionan refugio en Jericó, tratándolo con una reverencia incómoda. No están seguros de cómo relacionarse con él ahora. No del todo maestro, no del todo igual. El hombre que fue siervo de Elías se ha convertido en... ¿qué exactamente? Eliseo siente la incertidumbre como un peso. Ora, pero los cielos parecen silenciosos después del fuego y el trueno de la partida de Elías. Lee los rollos, pero las palabras se sienten distantes, académicas. Y entonces la gente de Jericó se acerca a él con un problema. «Maestro», dice su portavoz, inclinándose profundamente. «La ubicación de esta ciudad es buena, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra es infructífera. Lo llevan al manantial, la fuente de agua para toda la ciudad. Él puede olerlo antes de verlo, salobre, fétida, que traía muerte en lugar de vida. Los cultivos se marchitan, los niños se enferman, la ciudad está muriendo lentamente. Lo miran con esperanza desesperada. Elías sanaba, Elías hacía milagros. Seguramente Eliseo puede hacer lo mismo, pero Eliseo se siente completamente inadecuado. Un manantial. ¿Cómo se sana un manantial? Elías lo habría sabido. Habría orado y escuchado la voz de Dios claramente. Habría actuado con confianza y autoridad. Eliseo no tiene idea de qué hacer. «Traedme un tazón nuevo», se oye decir. «Poned sal en él». ¿Por qué sal? No lo sabe. Las palabras vinieron de algún lugar más allá de su comprensión. La gente se apresura a obedecer, regresando con un tazón de barro lleno de sal. Eliseo lo toma. Camina hacia el manantial. El agua brota del subsuelo, con aspecto claro, pero oliendo a muerte. A su alrededor la gente se reúne, no solo los que vinieron con la petición, sino otros. La noticia se ha extendido. Quieren ver si el nuevo profeta puede realmente hacer lo que hizo el viejo. Se queda en el manantial, tazón en mano, y se da cuenta. Esto es su primera prueba real. No separar el agua mientras llevaba el manto de Elías, sino realmente pronunciar sanidad con su propia voz. Realizar un milagro no porque vio cómo lo hizo Elías, sino porque Dios elige obrar a través de él directamente. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si echa la sal y el agua sigue envenenada? La noticia se extenderá. Eliseo separó el Jordán, pero no pudo sanar un simple manantial. Tiene el manto, pero no el poder. Sus manos tiemblan ligeramente mientras levanta el tazón. Cierra los ojos, no para orar exactamente, más bien para escuchar, para apoyarse en esa presencia con la que vio a Elías comulgar en las horas oscuras de la noche, para alcanzar lo que el manto representa, no lo que es. Y oye, no, siente una inspiración, clara e inconfundible. Echa la sal en el manantial. Esto dice el Señor. Resuena su voz, más fuerte de lo que esperaba. He sanado esta agua. Nunca más causará muerte ni hará la tierra improductiva. Las palabras flotan en el aire. La gente contiene la respiración. Eliseo abre los ojos, mira el agua. Se ve igual, todavía brotando del subsuelo, todavía clara. Pero entonces alguien la prueba. La escupe con sorpresa. Vuelve a probar. «Está limpia», dice el hombre con asombro en su voz. «Es pura, es dulce». Otros se apresuran,
ahuecando el agua en sus manos, bebiendo profundamente. Sus rostros se transforman del escepticismo al asombro. La sanó. El agua está sanada. Se agolpan alrededor de Eliseo, alabando a Dios, alabándolo a él. El agua que trajo muerte ahora trae vida. El manantial que envenenó la tierra ahora la hará florecer. Eliseo se yergue en medio de su celebración y no siente nada, ni alegría, ni triunfo, solo un profundo y agotador cansancio, porque ahora entiende. Esto es lo que será el resto de su vida. Necesidad constante, expectativa constante, demandas constantes para probar que la unción es real. El manto no es una insignia de honor, es una carga de servicio sin fin. Esa noche, incapaz de dormir, sale de la ciudad solo. Necesita espacio, silencio, un momento para respirar sin ojos sobre él. Camina por el camino hacia Betel, su mente bullendo con pensamientos que apenas puede articular. La doble porción. La pidió, la recibió. ¿Pero qué significa realmente? ¿Más milagros? ¿Más responsabilidad? ¿Más gente mirándolo como si fuera algo que no es? La luna es brillante, proyectando largas sombras. El aire nocturno es fresco. Y entonces los oye. Voces, jóvenes, burlonas, llevadas por el viento. Dobla una curva en el camino y los ve. Un grupo de jóvenes, quizás 40 o más, que se acercan a él desde Betel. No niños, son adolescentes, jóvenes adultos, con edad suficiente para saber lo que hacen. Lo ven, lo reconocen, y sus rostros se tuercen en desprecio. «Sube, calvo», grita uno. «Sube, viejo sin pelo». Los otros retoman el cántico. «Sube, calvo, sube, sube como tu maestro». El insulto es multifacético. Se burlan de su apariencia, sí, pero más que eso, se burlan de su llamado. Sube es una maldición. Vete, desaparece, muere como lo hizo Elías. No eres nada. Eres un chiste. Eres un impostor vistiendo la ropa de un muerto. Eliseo deja de caminar. Su corazón late con fuerza, pero no por miedo, por algo más, algo caliente y terrible que sube por su pecho. Estos no son niños inocentes, son jóvenes de Betel, un centro de idolatría, donde Jeroboam erigió becerros de oro. Representan todo lo que ha corrompido a Israel, la burla de los profetas de Dios, el rechazo de su palabra, la celebración de la falsa adoración, y creen que pueden burlarse de él con impunidad. Podría haberse alejado, ignorarlos, aceptar los insultos y seguir adelante, como un buen y humilde siervo de Dios. Pero algo en él se rompe, se vuelve para enfrentarlos de lleno, y con una voz que apenas reconoce como suya, llena de autoridad y terrible juicio, pronuncia una maldición en el nombre del Señor. Las palabras apenas salen de su boca cuando lo oye, un crujido en la maleza junto al camino, un movimiento pesado, y entonces, osos. 2 osas emergen del bosque, enormes y poderosas. Cargan contra el grupo de jóvenes con furia salvaje. Gritos, carreras, los sonidos nauseabundos de garras y dientes, cuerpos cayendo. Eliseo se queda inmóvil, observando la carnicería. 42 son destrozados antes de que las osas desaparezcan de nuevo en el desierto, tan repentinamente como llegaron. Los supervivientes huyen, llorando, cojeando, dejando atrás a sus heridos. El silencio cae. Eliseo mira fijamente lo que ha hecho. Sangre en el camino, cuerpos gimiendo. El aire nocturno de repente frío y denso de horror. Mira sus manos, estas manos que acaban de sanar un manantial, estas mismas manos que acaban de llamar a la muerte sobre los burladores. ¿En qué me he convertido? La pregunta resuena en su mente mientras se aleja de la escena, dejando Betel atrás, dirigiéndose hacia el monte Carmelo. No puede volver a Jericó, no puede enfrentar a los profetas que se inclinan ante él como si fuera santo. Encuentra una cueva en el Carmelo, quizás la misma donde Elías se escondió una vez de Jezabel. Se sienta en la oscuridad, con la cabeza entre las manos, y por primera vez desde que asumió el manto, llora, no de dolor, sino de confusión.
de la terrible comprensión de que el poder sin sabiduría es peligroso, que la autoridad sin misericordia es crueldad, que pidió una doble porción, pero no tiene idea de cómo llevarla sin destruirse a sí mismo o a otros. Las mismas manos que sanan pueden matar. La misma voz que bendice puede maldecir. El manto da poder, pero ¿quién es él debajo de él? Pasan las horas, la luna se pone, la cueva se vuelve aún más oscura, y entonces una presencia, no visible, no audible, pero inconfundible, como alguien sentado a su lado en la oscuridad. Un susurro, apenas más que un aliento. El manto no es el hombre. El poder es mío. Eliseo levanta la cabeza, con lágrimas en el rostro. ¿Sé entonces quién soy yo? La respuesta no llega en palabras, llega como entendimiento, lento y suave como el amanecer. Él no es Elías. Nunca será Elías. La doble porción no significa ser el doble de hombre, significa ser el doble de dependiente, el doble de desesperado por aquel que da el poder en primer lugar. El manto no es la fuente, es un recordatorio, un símbolo, un peso que lo fuerza a arrodillarse porque no puede llevarlo solo. Eliseo se sienta en la cueva hasta que amanece, y cuando emerge, algo ha cambiado. Todavía tiene miedo, todavía está incierto, todavía lamenta el peso de lo que lleva, pero ya no está paralizado por ello. El manto es pesado, el llamado es imposible, las expectativas son abrumadoras, pero el Dios que respondió en el Jordán todavía está con él, y eso, de alguna manera, tendrá que ser suficiente. Pasan los años. El joven profeta que cruzó el Jordán se convierte en el establecido hombre de Dios, cuyo nombre se pronuncia con reverencia en todo Israel. Eliseo viaja de ciudad en ciudad, de crisis en crisis, de milagro en milagro. Las historias se multiplican. El aceite de una viuda que nunca se agota, suficiente para pagar sus deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud. El hijo de una mujer rica resucitado de entre los muertos, el aliento volviendo a labios fríos. Una olla de guiso envenenado hecha saludable con un puñado de harina. Una cabeza de hacha que flotó desafiando toda ley natural. El manto ya no se siente ajeno sobre sus hombros. El llamado, una vez un peso aplastante, se ha convertido en el ritmo de su vida. Ha aprendido a orar como oraba Elías, no actuando para audiencias, sino comulgando en secreto. Ha aprendido a escuchar la voz apacible y delicada debajo del ruido de la necesidad y la expectativa. Pero la prueba más grande aún está por venir. Israel está en guerra con Aram. El rey Ben-Hadad de Aram ha estado asaltando el territorio israelita durante años, y el conflicto ha escalado a una guerra abierta. Lo que lo empeora es que cada vez que el rey Joram de Israel planea una maniobra militar, los arameos parecen saberlo de antemano. Cada emboscada es anticipada, cada estrategia es contrarrestada. Es como si Ben-Hadad tuviera espías en el mismo consejo de guerra de Israel. Fue entonces cuando Joram recuerda al profeta. Eliseo es convocado al palacio. El rey se sienta rodeado de sus comandantes, con mapas extendidos sobre las mesas, su rostro demacrado por la frustración. ¿Puedes ayudarnos?, pregunta Joram, y hay desesperación en su voz. Cada plan que hacemos, ellos lo saben. Cada posición que tomamos, ellos están listos. ¿Cómo lo están haciendo? Eliseo cierra los ojos, escucha, y el Señor le muestra, no a través de visiones dramáticas, sino a través de un conocimiento silencioso. Ve los campamentos arameos, oye sus estrategias, sabe dónde planean atacar. No vayas a ese lugar, le dice Eliseo al rey, señalando el mapa. Los arameos estarán allí. Joram sigue el consejo. La emboscada nunca ocurre. Israel es salvado. Funciona de nuevo y de nuevo. Cada vez que Ben-Hadad planea una incursión, Eliseo advierte a Joram. Cada vez que los arameos posicionan tropas, Israel los evita o ataca primero. La marea de la guerra comienza a cambiar, no a través de fuerzas superiores, sino a través de inteligencia profética. Ben-Hadad está furioso. Reúne a sus oficiales. Su voz temblaba de rabia. ¿Quién nos está traicionando? ¿Cuál de ustedes está informando al rey de Israel?
Los oficiales se miran entre sí, confundidos y asustados. Finalmente, un alma valiente habla. Nadie, mi señor. Pero hay un profeta en Israel, Eliseo. Él le dice al rey de Israel incluso las palabras que usted pronuncia en su dormitorio. Las palabras quedan suspendidas en el aire. El rostro de Ben-Hadad se oscurece. Un profeta. No espías, no traidores. Un profeta que oye lo que los dioses revelan. Averigüen dónde está, ordena el rey. Enviaré una fuerza y lo capturaré. El informe llega rápidamente. Está en Dotán. Ben-Hadad no envía un pequeño grupo de captura. Envía un ejército, caballos, carros, una fuerza lo suficientemente grande como para rodear toda la ciudad. Se mueven al amparo de la oscuridad, posicionándose durante toda la noche. Al amanecer, Dotán está completamente cercada. Dentro de la ciudad, Eliseo duerme plácidamente, pero su siervo Giesi se despierta temprano, sale a buscar agua y se le heló la sangre. Mire donde mire, soldados, carros, caballos, el brillo del bronce y el hierro a la luz de la mañana. Un ejército entero rodeando la ciudad, enfocado en un objetivo: capturar al profeta. Giesi corre de vuelta adentro, con el rostro ceniciento, las manos temblorosas. «Maestro», jadea. «Maestro, ¿qué haremos? Los arameos están por todas partes. Estamos rodeados». Eliseo abre los ojos con calma, se sienta, mira el rostro aterrorizado de su siervo. «No temas», dice Eliseo con voz firme, «porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Giesi lo mira como si hubiera perdido la cabeza. ¿Más con nosotros? Son dos, un viejo profeta y un siervo, atrapados en una ciudad rodeada por un ejército. ¿Cómo puede haber más con ellos? Eliseo ve la incredulidad, el miedo. Sabe lo que Giesi ve: fuerza abrumadora, probabilidades imposibles, captura o muerte segura. Pero Eliseo ve algo más. Ha aprendido a ver algo más en todos estos años de caminar con Dios. Lo visible no es todo lo que hay. La batalla no se libra solo a nivel de caballos y carros y lanzas con punta de bronce. «Señor», ora Eliseo, con los ojos aún en Giesi, «abre sus ojos para que vea». Y los ojos de Giesi se abren. Jadea, retrocede tambaleándose, una mano aferrada al marco de la puerta para apoyarse, porque de repente ve lo que siempre estuvo allí, lo que no podía percibir con la vista natural. Las colinas alrededor de Dotán están llenas de caballos y carros de fuego. Miles de ellos, decenas de miles. Un ejército del cielo resplandeciendo con luz santa, rodeando la ciudad en anillos de protección. Las fuerzas arameas están completamente rodeadas, no al revés. Simplemente aún no lo saben. Las rodillas de Giesi le flaquean. Se hunde en el suelo, temblando, incapaz de hablar. Eliseo se levanta, se envuelve el manto alrededor de los hombros y camina hacia la puerta. Afuera, el ejército arameo espera. Los comandantes gritan órdenes. Los soldados se ponen en posición. La trampa está tendida. Eliseo sale a la calle, solo, desarmado. Camina hacia la puerta de la ciudad como si simplemente fuera a dar un paseo matutino. Los soldados arameos lo ven. Lo reconocen por las descripciones que les han dado. El profeta, el objetivo. Comienzan a avanzar con las armas listas, preparados para apresarlo. Eliseo levanta la mano y ora: «Hiere a esta gente con ceguera». El Señor lo hace. De repente los soldados tropiezan, confundidos. Sus ojos están abiertos, pero no pueden ver. El mundo se ha vuelto neblina y sombra. Se buscan unos a otros, gritando en pánico. Los oficiales gritan órdenes contradictorias. El ejército organizado se convierte en una turba confusa en segundos. Eliseo camina entre ellos, su voz clara y autoritaria. «Este no es el camino ni esta es la ciudad. Síganme, y los llevaré al hombre que buscan». Y los guía, a este ejército ciego y confundido, lejos de Dotán, kilómetros de distancia, directamente al corazón de Samaria, la capital de Israel, justo al palacio del rey. Los siguen como niños, confiando en la voz que los guía.
sin saber que están siendo llevados al centro del territorio enemigo. Cuando llegan a Samaria, cuando están completamente rodeados por las fuerzas israelitas, Eliseo ora de nuevo: Señor, abre los ojos de estos hombres para que puedan ver. Su vista regresa y se dan cuenta de dónde están, en la capital enemiga, rodeados, atrapados, a merced de la misma gente que vinieron a destruir. El terror inunda sus rostros. Las armas caen al suelo con estrépito. Algunos caen de rodillas. El rey Joram aparece, con sus comandantes a su lado, mirando asombrado al ejército arameo que se encuentra indefenso en su patio. Se vuelve hacia Eliseo, con los ojos muy abiertos. «Padre mío», dice, usando el título de profundo respeto, «¿los mato? ¿Los mato?» El momento queda suspendido en el aire. Esta es la oportunidad de destruir las mejores fuerzas de Ben-Hadad sin una batalla, de eliminar la amenaza, de mostrar fuerza y asegurar la paz mediante la violencia. Cada comandante militar en el patio lo está pensando. Hazlo, mátalos. Vinieron a matar a nuestro profeta, que mueran por ello. Pero Eliseo niega con la cabeza lentamente. Su voz es tranquila, pero lleva autoridad absoluta. No los mates. ¿Matarías a los que has capturado con tu propia espada o arco? Ponles comida y agua para que coman y beban y luego regresen a su amo. Silencio. La sugerencia es absurda, impensable. No se captura un ejército enemigo y luego se les da de comer y se les envía a casa. Así no funciona la guerra. Así no se trata a la gente que vino a matarte. Pero Joram ha aprendido, a lo largo de estos años, a no cuestionar al profeta. Da la orden, se prepara un banquete. No raciones escasas, sino una comida generosa. Los soldados arameos se sientan, desconcertados, mientras sus enemigos les sirven comida y bebida. Comen en silencio atónito, incapaces de comprender esta misericordia que no merecen. Cuando termina la comida, Eliseo se dirige a ellos directamente. Vuelvan a su amo. Cuéntenle lo que vieron aquí hoy. Y son liberados. Todos ellos. Enviados a casa ilesos, saciados de comida, llevando una historia imposible. Regresan a Ben-Hadad y le informan de todo. Cómo fueron heridos con ceguera, llevados a Samaria, mostrados misericordia, alimentados por sus enemigos y enviados a casa. El rey apenas puede creerlo, pero la evidencia es innegable. Su ejército regresó, no por poder militar, sino por un acto de gracia incomprensible. Las incursiones cesan. Por un tiempo hay paz. No porque Israel demostrara una fuerza superior, sino porque un profeta eligió la misericordia sobre la venganza, la gracia sobre el juicio. Porque Eliseo entendió algo que los comandantes no. La mayor victoria no es destruir a tu enemigo, es transformarlo. La historia se extiende por todo Aram, por todo Israel, por todas las naciones circundantes. El profeta que pudo haber invocado la destrucción, que tenía todo el derecho a hacerlo, toda la justificación, eligió en cambio alimentar a sus posibles captores y enviarlos a casa. Algunos lo llaman debilidad, otros lo llaman locura. Pero Eliseo sabe que no es ninguna de las dos cosas. Es lo que aprendió en aquella cueva en el Carmelo, llorando por la sangre de quienes lo habían escarnecido. El poder sin misericordia es crueldad. El juicio sin gracia es destrucción. La doble porción no se trata solo de realizar más milagros, se trata de llevar más del corazón de Dios. Y el corazón de Dios, ha aprendido Eliseo, es más grande que cualquier comprensión humana de la justicia. Esa noche, solo en su habitación, Eliseo se sienta a la luz de la lámpara y piensa en el día, en los rostros de los soldados arameos cuando se dieron cuenta de que estaban a su merced, en la elección que hizo, en la paz que siguió. Piensa en Elías, llevado en fuego y carros de fuego. Su maestro fue un profeta de juicio, de fuego del cielo, de la espada de la ira de Dios, y tenía razón en serlo. Israel necesitaba esa palabra, necesitaba ser sacudido de la complacencia, llamado de vuelta de la idolatría. Pero quizás,
La doble porción significa algo diferente de lo que pensó al principio. No el doble de fuego, sino el doble de plenitud, juicio y misericordia, justicia y gracia, la espada y el banquete. Elías invocó fuego sobre los profetas de Baal. Eliseo alimenta a los soldados que vinieron a capturarlo. Ambos son obra de Dios. Ambos son necesarios. Ambos son santos. Apaga la lámpara y se acuesta a dormir. Afuera la ciudad de Samaria descansa plácidamente. Mañana traerá nuevas necesidades, nuevas crisis, nuevas situaciones imposibles que requerirán una fe imposible. Pero esta noche, por este momento, hay paz. Y Eliseo duerme profundamente, el manto doblado junto a su cama, sabiendo que el Dios que hirió a un ejército con ceguera y luego los alimentó con bondad, es el mismo Dios que lo llevará a través de lo que venga después. La prueba más grande aún está por venir. Pero ya no es el hijo de granjero aterrorizado que quemó su arado y corrió tras un profeta. Ya no es el discípulo incierto que se quedó paralizado en el Jordán. Él es Eliseo, hijo de Safat, profeta del Dios viviente, portador del manto y de la doble porción, y finalmente está aprendiendo lo que significa llevar ambos. Pero la paz no dura, nunca lo hace. Ben-Hadad de Aram moviliza todo su ejército y marcha contra Samaria. No es una partida de asalto esta vez, es todo el poder de su reino. Las lecciones de misericordia han sido olvidadas o quizás retorcidas en algo más oscuro. Quizás el rey ve la bondad del profeta como debilidad. Quizás cree que el Dios de Israel puede ser derrotado después de todo. El asedio comienza. Las fuerzas arameas rodean Samaria por completo, cortando todas las líneas de suministro. No entra comida, ni agua, ni refuerzos. La ciudad está aislada, atrapada, dejada para consumirse lentamente desde dentro. Pasan semanas, luego meses. El asedio se prolonga con brutal eficiencia. Dentro de los muros, la desesperación crece como una enfermedad. La comida se acaba primero. Los almacenes de grano, el ganado, todo lo comestible es consumido. Luego la gente comienza a comer cosas que no deberían comerse. Las cabezas de asno se venden a precios exorbitantes. El excremento de paloma se comercia como especias preciosas. Los ricos acaparan lo poco que queda, mientras los pobres mueren de hambre en las calles. Y aún así, el ejército arameo espera afuera, paciente e implacable, sabiendo que el tiempo es su arma. Eventualmente, el hambre hará lo que sus espadas no pudieron. Eliseo camina por las calles y ve el horror. Niños con ojos hundidos, demasiado débiles para llorar. Mujeres llorando sobre cuerpos que no tienen fuerzas para enterrar. Hombres con las miradas vacías de quienes han abandonado la esperanza. Ora, busca la palabra de Dios, pero los cielos parecen silenciosos, o quizás la respuesta es simplemente, espera, confía, la liberación vendrá, pero aún no, aún no. El rey Joram pasea por los muros, viendo morir su ciudad. Sus ropas reales no pueden ocultar el peso que ha perdido, la desesperación en sus ojos. Debajo de sus vestiduras lleva cilicio, una señal de luto y arrepentimiento, pero no le trae consuelo. Su pueblo está muriendo y él es impotente para salvarlos. Un día, mientras Joram camina por el muro, la voz de una mujer se eleva desde abajo, no pidiendo comida, sino clamando por justicia. El rey se detiene, mira hacia abajo. «¡Ayúdame, mi señor el rey!», grita ella. La voz de Joram es amarga de desesperación. «Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde puedo conseguirte ayuda? ¿De la era? ¿Del lagar?». Ambos están vacíos. Ambos no tienen nada que dar. «¿Qué te pasa?», pregunta, más por costumbre que por esperanza. Las siguientes palabras de la mujer le helaron la sangre. Esta mujer me dijo, «Entrega a tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos a mi hijo». Así que cocinamos a mi hijo y lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le dije, «Entrega a tu hijo para que lo comamos», ella lo escondió. El silencio cae como una losa. El rey
rasga sus vestiduras, y allí, debajo de las ropas reales, todos pueden ver el cilicio que ha estado usando junto a su piel. La señal visible de un dolor oculto, ahora expuesto para que todos lo presencien. Su rostro se contorsiona de rabia, angustia y algo más allá de ambas. «Que Dios me castigue y con toda severidad», ruge. «Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece sobre sus hombros hoy». El pronunciamiento resuena por los muros. La guardia del rey se mueve inmediatamente, enviada a ejecutar al profeta. Porque en la mente de Joram, retorcida por el hambre y el horror, esto es culpa de Eliseo. El profeta aconsejó misericordia. El profeta dijo que alimentaran a los arameos y los enviaran a casa. Y ahora han regresado con un ejército, y los niños están siendo comidos en las calles. ¿Dónde está el Dios del profeta ahora? ¿Dónde está el poder que hirió a ejércitos con ceguera y dividió ríos? ¿De qué sirve un profeta que puede hacer milagros, pero no salvará una ciudad hambrienta? Eliseo está sentado con los ancianos cuando llega la palabra. Una advertencia, susurrada con urgencia por aquellos leales a él. El rey ha enviado un verdugo. El mismo Joram viene detrás. La vida del profeta pende de un hilo. Los ancianos entran en pánico. «Maestro, debemos huir, escóndete, escapa mientras aún hay tiempo». Pero Eliseo se sienta con calma, con sus manos curtidas y cruzadas. Es un anciano ahora, ya no el joven granjero que corrió tras un profeta en el polvo. Su barba es gris, su rostro surcado por años de llevar las cargas de otras personas. Ha resucitado a los muertos, sanado a los enfermos, alimentado a los hambrientos, derribado enemigos y mostrado misericordia a quienes merecían juicio. Y ahora un rey desesperado quiere su cabeza. ¿Veis cómo este asesino está enviando a alguien para cortarme la cabeza?, dice Eliseo con voz firme. «Mirad, cuando venga el mensajero, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye el sonido de los pasos de su amo detrás de él? Incluso ahora, enfrentando la ejecución, todavía les está enseñando a escuchar, a percibir lo que realmente está sucediendo debajo del caos superficial». El mensajero llega, golpeando la puerta. Detrás de él oyen más pasos, pesados, frenéticos, el rey mismo. Joram irrumpe en la habitación, con el rostro demacrado, los ojos desorbitados. Ya no parece un rey. Parece un hombre ahogándose, aferrándose a cualquier cosa para mantenerse a flote. «Este desastre viene del Señor», dice Joram con la voz quebrada. «¿Por qué he de esperar más al Señor?». La pregunta queda suspendida en el aire, cruda, honesta y terrible. Es la pregunta de toda persona que ha orado y no ha visto respuesta, que ha confiado y ha visto cómo todo se desmorona, que ha creído en un Dios que parece ausente cuando más se le necesita. ¿Por qué esperar? ¿Por qué seguir confiando? ¿Por qué no tomar las riendas o rendirnos por completo? Eliseo se levanta lentamente, mira al rey, a este hombre roto y desesperado que tiene la vida del profeta en sus manos, y habla con autoridad absoluta. «Oíd la palabra del Señor». La habitación se queda en silencio. Incluso en este momento, incluso enfrentando la ejecución, el profeta habla como si tuviera algo que valiera la pena decir. Como si Dios no los hubiera abandonado después de todo. «Esto es lo que dice el Señor», continúa Eliseo con la voz cada vez más fuerte. «Mañana a esta misma hora, una medida de flor de harina se venderá por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo, a la puerta de Samaria». Las palabras caen como una locura. ¿Mañana? ¿Comida abundante? ¿A precios normales? ¿Cuando la gente está comiendo a sus propios hijos hoy? Uno de los oficiales del rey, un hombre en cuyo brazo Joram se apoya, ríe amargamente. «Mira, aunque el Señor abriera las compuertas de los cielos, ¿podría suceder esto?». Es una pregunta razonable, una respuesta lógica a una promesa imposible. La situación es desesperada. Ninguna cantidad de optimismo profético puede cambiar la brutal matemática del asedio y la hambruna. Pero Eliseo se vuelve para mirarlo, y sus ojos son duros como el pedernal. «Lo verás con tus propios ojos», dice en voz baja. «Pero no comerás nada de ello». El pronunciamiento cae como una sentencia de muerte.
La sonrisa burlona del oficial se desvanece. Abre la boca para responder, pero no le salen palabras. Joram mira a Eliseo, dividido entre la furia y la esperanza desesperada. Vino aquí para ejecutar al profeta, pero ahora estas palabras, esta promesa imposible, ¿podría ser real o es el último delirio de un hombre que se ha quedado sin respuestas? Mañana, repite Eliseo, el Señor proveerá. El rey se da la vuelta y se va sin decir una palabra más. El verdugo lo sigue. La puerta se cierra. Eliseo se deja caer de nuevo en su asiento, de repente exhausto. Sus manos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por el peso de pronunciar una palabra que no puede hacer realidad por sí mismo. Una promesa que requiere que Dios actúe. Una profecía que lo vindicará o lo destruirá. Los ancianos lo miran con preguntas en los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder esto? El ejército arameo todavía está afuera. El asedio no se ha levantado. No hay comida en la ciudad, ni agua, ni esperanza. Eliseo cierra los ojos y ve, en su mente, el patrón de su vida. El manto cayendo del cielo, el agua abriéndose, la fuente sanada, el aceite de la viuda, el muchacho resucitado, el ejército herido con ceguera, una y otra vez, la imposibilidad superada por la palabra del Señor. No porque Eliseo sea poderoso, sino porque Dios es fiel. Mañana, susurra, más para sí mismo que para ellos. Mañana el Señor actuará. Esa noche, Samaria contiene la respiración. Algunos se aferran a la palabra del profeta con fe desesperada. Otros la descartan como los delirios de un hombre que finalmente se ha quebrado bajo el peso de expectativas imposibles. La mayoría simplemente intenta sobrevivir un día más, demasiado débiles para esperar o desesperar. En la oscuridad fuera de los muros, el ejército arameo acampa pacíficamente, confiado en su victoria. El asedio está funcionando. Pronto la ciudad se rendirá o simplemente morirá. De cualquier manera, ellos ganarán, pero no saben lo que está a punto de suceder. Nadie lo sabe, ni el rey, ni los ancianos, ni siquiera Eliseo, en realidad. Él pronunció la palabra que le fue dada, pero el cómo de su cumplimiento permanece oculto. Todo lo que puede hacer es esperar, confiar, creer que el Dios que respondió en el Jordán, que hirió a ejércitos con ceguera, que resucitó a los muertos, que este mismo Dios no dejará que su palabra caiga al suelo sin cumplirse. El amanecer se acerca, y con él, el momento en que la profecía se convierte en verdad o el profeta se convierte en un mentiroso. Eliseo se sienta en la oscuridad y ora, no con declaraciones audaces, sino con la tranquila desesperación de un hombre que ha apostado todo a una promesa que no puede cumplir personalmente. Señor, susurra, dijiste mañana, así que venga el mañana, que tu palabra demuestre ser verdadera. No por mi bien, soy viejo, estoy cansado, estoy listo para seguir a Elías si esa es tu voluntad, sino por esta gente, por esta ciudad hambrienta, por aquellos que todavía creen que tú escuchas, todavía confían en que te importa, todavía esperan que tú actúes. La noche se alarga, la ciudad duerme inquietamente o no duerme en absoluto, y afuera, en la oscuridad, Dios ya está obrando. Fuera de los muros de Samaria, mientras el sol se pone y la oscuridad se cierne sobre el campamento arameo, algo extraordinario comienza a suceder. El Señor hace que el ejército arameo escuche un sonido, el estruendo de los carros, el galope de los caballos, la marcha de un gran ejército. Resuena por las colinas, haciéndose más fuerte, acercándose. Para sus oídos, suena como una coalición masiva, los hititas del norte, los egipcios del sur, convergiendo en su posición con una fuerza abrumadora. El pánico se extiende por el campamento como la pólvora. Los oficiales gritan órdenes contradictorias. Los soldados se apresuran a buscar armas, caballos, cualquier cosa. Pero el sonido sigue creciendo, rodeándolos, imposible de localizar o de escapar. El rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos, gritan. El terror anula el entrenamiento, la disciplina se disuelve en caos, y en la oscuridad que se cierne,
Todo el ejército arameo hace lo impensable. Huyen, no en una retirada organizada, sino en pánico ciego. Abandonan todo: tiendas, caballos, asnos, armas, provisiones de comida, oro, plata, ropa, todo. El campamento queda intacto, completamente abastecido, totalmente desierto. Corren por sus vidas, huyendo de un enemigo que no existe, impulsados por un sonido que solo ellos pueden oír. Para cuando la noche cae por completo, el asedio ha terminado. El ejército arameo se ha ido, disperso a los cuatro vientos, corriendo tan rápido que cruzarán el Jordán antes de darse cuenta de que nadie los persigue. Pero dentro de Samaria, nadie lo sabe aún. La ciudad duerme, débil y hambrienta, ignorante del milagro que acaba de ocurrir más allá de sus muros. En la puerta de la ciudad, al anochecer, 4 hombres se sientan juntos, leprosos, marginados incluso entre los hambrientos, obligados a vivir fuera de los muros. Su piel está marcada por la enfermedad, sus cuerpos se consumen. No tienen nada, no son nada, a los ojos de los que están dentro de la ciudad. Uno de ellos finalmente habla, con la voz quebrada por la sed. ¿Por qué estamos sentados aquí esperando morir? Si decimos, entraremos en la ciudad, el hambre está allí y moriremos, y si nos quedamos aquí, moriremos. Así que vayamos al campamento arameo. Si nos perdonan, vivimos. Si nos matan, morimos. Es la lógica de los desesperados, nada que perder. La muerte es segura aquí. Al menos hay una posibilidad, por remota que sea, de misericordia del enemigo. Se levantan sobre sus piernas debilitadas y comienzan a caminar hacia el campamento arameo. Cada paso es una agonía. Sus pies descalzos tropiezan con las piedras. Su respiración es entrecortada, pero siguen avanzando, esperando en cualquier momento escuchar el grito de los centinelas, el chasquido de las cuerdas de los arcos. Pero ningún sonido llega. Llegan al borde del campamento. Se detienen. Escuchan. Silencio. Uno de ellos llama tentativamente. Ninguna respuesta. Se aventuran más, moviéndose entre las tiendas. Todavía nada. Ni guardias, ni soldados, nadie. Y entonces lo ven. Comida. Montañas de ella. Pan, grano, carne, vino. Ollas de cocina aún calientes de la cena. Jarros de agua llenos hasta el borde. Ropa, armas, plata y oro esparcidos descuidadamente. El campamento está completamente abandonado. Pero todo permanece. Por un momento los 4 leprosos simplemente se quedan allí, incapaces de comprender lo que están viendo. Luego el hambre supera el asombro. Se abalanzan sobre la comida como animales hambrientos, atiborrándose, bebiendo hasta ahogarse, riendo y llorando a la vez. Se mueven de tienda en tienda, comiendo, bebiendo, recogiendo plata y oro y ropa fina. Esconden parte de ello, vuelven a por más, como niños en un almacén sin nadie que los vigile. Pero finalmente, a medida que la noche se hace más profunda y sus vientres están llenos por primera vez en meses, uno de ellos se detiene. Su rostro se pone serio. «Lo que estamos haciendo no está bien», dice lentamente. «Este es un día de buenas noticias y nos las estamos guardando para nosotros. Si esperamos hasta el amanecer, el castigo nos alcanzará. Vayamos de inmediato e informemos esto al palacio real. Los otros dudan, son marginados, impuros. Si van al palacio, podrían ser golpeados, encarcelados o asesinados por acercarse en su condición. Pero el hombre tiene razón. Esta noticia imposible, milagrosa, no les pertenece solo a ellos. Regresan a la puerta de la ciudad y llaman a los porteros. Entramos en el campamento arameo y no había nadie allí, ni un solo sonido de nadie, solo caballos y asnos atados y las tiendas dejadas tal como estaban. Los porteros piensan que están locos o mienten, pero lo reportan a la cadena de mando de todos modos. El mensaje llega al rey en medio de la noche. Joram se incorpora, con el corazón latiéndole con fuerza. Su primer pensamiento no es de alegría, sino de sospecha. Les diré lo que los arameos nos han hecho.
Saben que estamos hambrientos, así que han dejado el campamento para esconderse en el campo, pensando, seguramente saldrán y entonces los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Es un temor razonable, una trampa, la estrategia militar más antigua del mundo. Pero uno de sus oficiales interviene. Que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan en la ciudad. Su destino será como el de todos los israelitas que quedan aquí. Sí, serán como todos estos israelitas que están condenados. Así que enviémoslos para averiguar qué pasó. La lógica es sombría pero sólida. Los caballos están muriendo de todos modos. Los hombres enviados probablemente morirán. Pero si hay siquiera una posibilidad de que esto sea real, tienen que saberlo. 2 carros con sus caballos son despachados. Los jinetes van primero al campamento arameo y lo encuentran exactamente como los leprosos describieron: vacío, intacto, comida por todas partes. Luego siguen el rastro del ejército en fuga, un camino sembrado de ropa y equipo desechados, todo el camino hasta el Jordán. Regresan al amanecer e informan al rey. Es cierto, los arameos han huido, el campamento está abandonado, el asedio ha terminado. Por un momento, Joram no puede hablar, no puede moverse. Luego comienza a llorar. No lágrimas elegantes y dignas, sino el sollozo crudo y desgarrado de un hombre que creyó que toda esperanza estaba perdida y que de repente, imposiblemente, le ha sido devuelta. «Abran las puertas», logra decir. «Abran las puertas». Las enormes puertas de Samaria se abren por primera vez en meses, y la gente se derrama. Aquellos que aún tienen fuerzas para caminar fluyen hacia el campamento arameo como una riada, desesperados, llorando, riendo, incapaces de creer lo que están viendo. Comida, por todas partes. Más de lo que pueden cargar, más de lo que pueden contar. Se abalanzan sobre ella con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos comen tan rápido que se enferman, otros simplemente se quedan allí sosteniendo pan, incapaces de procesar el cambio de la hambruna a la abundancia que ha ocurrido en una sola noche. El rey ordena a sus oficiales que organicen la distribución, para evitar el caos, para asegurar que todos reciban su parte, y asigna a un oficial en particular, el mismo hombre que se burló de la profecía de Eliseo, para supervisar la puerta. La gente se precipita, llevando comida, tela, provisiones. La multitud crece, más emocionada, más desesperada por alcanzar la abundancia que se les ha negado durante tanto tiempo. Y el oficial se para en la puerta, tratando de mantener el orden mientras la riada de humanidad avanza. Ve con sus propios ojos exactamente lo que Eliseo profetizó. Una medida de harina vendiéndose por un siclo, 2 medidas de cebada por un siclo. Precios normales, abundante suministro, lo imposible hecho realidad, pero nunca llega a probarlo. La multitud se agolpa, alguien tropieza, otros empujan por detrás. La presión de los cuerpos se vuelve abrumadora, y el oficial es pisoteado en la puerta, aplastado bajo los pies de la misma gente a la que intentaba ayudar. Muere viendo el cumplimiento de la palabra del profeta, pero sin participar de ella, tal como Eliseo dijo. Para el mediodía, toda Samaria lo sabe. El asedio se ha roto, los arameos han huido, la comida es abundante, la ciudad está salvada, y la palabra del profeta se ha hecho realidad, exacta, imposible, milagrosamente realidad. Eliseo se para en la calle mientras la gente pasa corriendo, llevando sus provisiones, riendo y llorando. Nadie se detiene a darle las gracias. Están demasiado absortos en su propio alivio, su propia alegría. Y está bien. Él no necesita sus gracias. Los observa, a estas personas a las que ha servido durante tanto tiempo, y siente algo que no había sentido en años. No triunfo ni vindicación, sino simple paz. La clase de paz que viene de saber que has sido fiel al llamado, incluso cuando el llamado no tenía sentido. Incluso cuando costó todo. Una niña corre, aferrando un pan como si fuera de oro. Ríe, su rostro radiante de alegría. Por un momento, Eliseo la ve claramente, ya no hambrienta, ya no con los ojos hundidos por la muerte, sino viva.
completamente viva, y él comprende. Este momento, esta alegría, esta vida arrebatada de las fauces de la muerte, esta es la doble porción. No solo milagros para el espectáculo, no solo señales y prodigios para probar el poder de Dios, sino personas reales, salvadas, niños reales, alimentados, esperanza real, restaurada. Elías hizo descender fuego que consumió sacrificio y piedra. Eliseo pronunció una palabra que convirtió el asedio en abundancia, la muerte en vida, la desesperación en danza. Ambos son obra de Dios, ambos son necesarios, ambos son santos. Pero de pie aquí, viendo una ciudad volver a la vida, Eliseo se da cuenta. El manto nunca fue sobre él, nunca fue sobre probar que era digno o capaz o ungido. Fue sobre servir, sobre ser la voz que habla esperanza cuando toda la evidencia grita desesperación, sobre interceder y declarar la palabra del Señor incluso cuando tu propia vida está en juego. Los años le han enseñado lo que aquel día en el Jordán no pudo. La doble porción no es una insignia de honor, es una vida de servicio. Un llamado que no termina hasta que Dios dice que termina. Y cuando termine, cuando llegue su propio carro de fuego, o cuando simplemente descanse en paz, alguien más recogerá un manto y se preguntará si es digno. Alguien más cruzará un río y pedirá lo imposible. Alguien más aprenderá lo que él aprendió, que el poder nunca estuvo en la tela, siempre estuvo en la presencia. Esa tarde, mientras el sol se pone sobre Samaria, sobre una ciudad que debería estar muerta pero está viva, que debería estar destruida pero está restaurada, Eliseo se sienta solo en la muralla. Debajo de él, fuegos de cocina brotan como estrellas. El olor a carne asada y pan horneado llena el aire. Los niños juegan en calles que ayer estaban llenas de cadáveres. Piensa en el viaje, el campo en Abel Meolá donde todo cambió, el arado ardiendo. La espalda de Elías, siempre adelante, siempre en movimiento. El Jordán partiéndose, el manto cayendo. Los años de milagros y errores, de sanación y juicio, de aprender lenta y dolorosamente lo que significa llevar la presencia de Dios. Ahora es un anciano. Le duelen las articulaciones. Sus ojos se están apagando. La fuerza que una vez impulsó 12 yuntas de bueyes se ha desvanecido a la fuerza necesaria solo para mantenerse en pie. Pero el llamado permanece. Y el Dios que respondió en el Jordán, que cegó ejércitos, que alimentó una ciudad a través de 4 leprosos y una noche de santo terror, ese Dios también permanece, fiel, presente, suficiente, siempre suficiente. Eliseo cierra los ojos y susurra una oración de agradecimiento. No por los milagros, aunque fueron reales, no por la vindicación, aunque llegó, sino por la presencia. Por los años de aprender a ver no solo lo que es, sino lo que Dios está haciendo bajo la superficie. Por el privilegio de llevar un manto que nunca mereció y descubrir que nunca se trató de merecerlo en primer lugar. El sol se sumerge bajo el horizonte, las estrellas emergen, y en la oscuridad que se cierne, un viejo profeta se sienta pacíficamente, sabiendo que cuando llegue su momento, ya sea mañana o dentro de años, la historia no terminará. Porque el llamado nunca perteneció a un solo hombre, perteneció a aquel que llama. Y Él es siempre, siempre fiel para completar lo que comienza. El manto caerá de nuevo, el río se partirá de nuevo, y alguien nuevo aprenderá lo que Eliseo aprendió, que el legado no se trata de ser otra persona, se trata de ser fiel con lo que se te ha dado, se trata de dejar que Dios sea Dios, se trata de confiar en que la presencia es suficiente, incluso cuando todo lo visible dice que no lo es, especialmente entonces. Eliseo abre los ojos, mira la ciudad que brilla con la luz de las hogueras y la vida, y sonríe. Mañana traerá nuevas necesidades, nuevas crisis, nuevas oportunidades para confiar en el Dios que nunca falla. Pero esta noche hay pan, hay vino, hay risas. Esta noche hay vida. Y eso, después de todo, es más que suficiente.
Puede que sientas que estás a la sombra de otra persona. Puede que dudes que estés llamado, cualificado, elegido para algo significativo. Puede que mires tu vida y solo veas campos ordinarios, trabajo ordinario, una existencia ordinaria que nunca llegará a ser algo extraordinario. Pero el legado no se trata de ser otra persona. Se trata de ser fiel con lo que se te ha dado, justo donde estás, con cualquier manto que Dios ponga sobre tus hombros. Dios no necesita otro Elías. No necesita que seas alguien que no eres. Te necesita a ti, con tus miedos, tus dudas, tus manos temblorosas, para decir sí al llamado que Él ha puesto ante ti, para quemar el arado cuando Él lo pida, para cruzar el río cuando parezca imposible, para hablar esperanza cuando todo grita desesperación, porque el poder nunca estuvo en el manto, siempre estuvo en la presencia, y esa presencia va contigo, a tus campos, tu lugar de trabajo, tu hogar, tus circunstancias imposibles. El que te llama es fiel, y Él lo hará. Si esta historia te conmovió, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesite saberlo. No están caminando solos. El Dios que dividió el Jordán sigue dividiendo ríos hoy. Y Él busca personas dispuestas a recoger el manto y confiar en Él con lo que venga después.